A unos días de iniciado el gobierno de Claudia Sheinbaum, la oposición ha mostrado su verdadero proyecto, que es la vileza, y no una animadversión democrática y no una cuestión alternativa. De eso vamos a hablar hoy en Radicales, en este momento donde la coyuntura implica que un gobierno naciente se enfrenta a una oposición decadente. En estos momentos donde el gobierno de Claudia Sheinbaum está apenas iniciando, se están delineando las directrices de gobierno, se está apenas incluso dando a conocer el equipo con el que va a trabajar en términos de que toman las riendas de sus cargos, de que van ahí en esos cargos a mostrar sus entornos de trabajo y los proyectos que van a priorizar. Cuando esto está apenas naciendo, la oposición en estos breves días ya ha mostrado que su prioridad va a ser la vileza, la animadversión antidemocrática, el hecho de tratar de atacar a las personas y no a las ideas ni a las acciones. Entonces, pues parece que hay una bisagra de continuidad entre la oposición como fue el sexenio pasado con López Obrador, donde lo que parecía molestarles era el personaje en sí mismo y no su proyecto de gobierno, y ahora parece que nos encontramos con una cuestión muy parecida. ¿Cómo lo ves tú, Fabricio? Sí, yo creo que sí hay una especie de coletazo del reconocimiento del resultado de la elección, ¿no? En estas 2 semanas yo lo vería como un coletazo, es decir, a ver, en el caso de la misoginia contra Claudia Sheinbaum, digamos que la propia elección de Claudia Sheinbaum demuestra que México deja de ser un poco el México sexista que fue, pero la misoginia resurge y resurge con bastante fuerza. Hago la diferencia entre una cosa y otra. El sexismo, digamos, sería la idea supuestamente racionalizada de la diferencia entre hombres y mujeres sobre la base de que las mujeres son inferiores, que no tienen las capacidades para ejercer un cargo de autoridad, o que son menos inteligentes, o que sus lugares deberían estar en la casa, cuidando a los niños. Ese es, digamos, el sexismo. La misoginia es, digamos, la vigilancia moral, y que se ejerce con presión para que vuelva una mujer al lugar donde dice el patriarcado que debe de estar y que se comporte como debe de estar. Entonces, una es, citando ahí una autora norteamericana, Kate Bain, que dice: el sexismo está vestido de bata blanca, es decir, está vestido de esta charlatanería anatómica, genital, etcétera. Pero la misoginia son los que se ponen la capucha y van a la cacería de brujas. Entonces, digamos que podemos decir que el sexismo bajó, digamos, en la elección, se eligió finalmente una presidenta, pero la reacción misógina ha sido con todo, ¿no? Estoy hablando no solamente de este caso que es muy burdo, digamos, y muy vil del caricaturista del Financiero contra Antonio Garci, contra la senadora de mayoría, Andrea Chávez Treviño, sino también, por ejemplo, de todos esos comentaristas, mujeres incluidas, que le decían a Claudia Sheinbaum: nos tienes que dar una demostración, le exigían una demostración de que no era lo mismo que López Obrador. ¿Por qué les iba a dar una demostración de eso a ellos? Nunca lo entendí, pues, pero es parte de la misoginia, porque es
Si es mujer, tiene que ser suave, tiene que ser, ¿no? Entonces le pedían consenso, que ya no polarizara, que ya no hiciera las mañaneras, que no llevara a cabo la reforma judicial. O sea, como si eso fuera posible, ¿no? Entonces, si tú no haces eso, entonces nosotros decimos, tache, eres sumisa a López Obrador, ¿no? Sirvienta. Eres la sirvienta, ¿no? Eres, exactamente, la sirvienta, que fue, o nos gobiernan las amas de casa, como dijo el comediante Rafael Inclán. Entonces, ahí, digamos, ese coletazo de la misoginia tiene que ver con que hay un sector, digamos, de los que opinan, de los comunicadores, que dice, una mujer ha llegado a la presidencia, un terreno que está usurpando, no lo merece, y entonces lo que decimos es, la eligió López Obrador, o sea, no nosotros, sino López Obrador, eso lo dijo Anabel Hernández. Le van a poner la banda a alguien con vestido, eso dijo Denise Dresser. Denise Dresser además dijo que seguía era una mujer que lamentablemente seguía endiosando a un hombre. Es decir, si no me haces caso a lo que yo quiero, que es que no apliques la reforma judicial, entonces te acuso a ti de no ser feminista, de ser sumisa, etc. Bueno, eso es misoginia. Entonces, ese contexto, digamos, en ese contexto se da esto del caricaturista Antonio Garci, del Financiero, donde pues no son caricaturas ya, o sea, son unos montajes de fotografías de contenido sexual con la presidenta Andrea Chávez y otras. Con Luis Alcalde. Con la esposa del presidente, del expresidente López Obrador. Beatriz Gutiérrez Müller. Contra Citlali Hernández. Hernández. Entonces, eso, digamos, estos fotomontajes pues, ni son caricaturas, ni tienen nada que ver realmente con a lo que se dedica el señor Garci. Él se escudó en esto porque ya en la desesperación lo van a demandar por la ley Olimpia. Dice, no, es censura, pero esas no son caricaturas. Es decir, incluso que sea caricaturista es circunstancial, digamos, al clima de misoginia que se ha fortalecido en estas semanas como única reacción de la oposición, ¿no? Entonces, me parece, digamos, que por ahí podríamos empezar a revisar cómo a esta oposición ya solo le quedan estas reacciones como ruines, como de insultos, es decir, ya reducida a su mínima expresión, sin una sola demanda. Sí, sí. Ojalá y no lo corra el Financiero, porque también el hecho de que uno de los vagos quiebre un vidrio no significa que todos los de allá adentro dejan de ser vagos. O sea, con correrlo ya se terminaron los vagos. No, todos son iguales. Nada más que uno se le pasó la mano y le atinó el vidrio, ¿no? Y lo quebró y ahora lo van a demandar. Pues, lo que digo es, al final, todos son Garci. Y qué bueno que hagan la campaña esa que están promoviendo tanto, que es Todos Somos Garci, porque en efecto, si no se habían dado cuenta, nosotros sí, los que estamos fuera de esos núcleos, sí nos dimos cuenta desde hace mucho tiempo que ellos son Garci. Sí, como en su momento, todos somos Loret. Como fueron todos ellos eran Loret. Todos claro. ellos eran Loret, y qué bueno que sea así, qué bueno que se definan y que lo digan en voz alta y que lo griten, en fin. Yo creo que sirve mucho para definir qué es. Mira, yo pensaba cuando lo planteabas así, el tema de la misoginia. El tema de la misoginia es apenas uno de los aspectos de la oposición. Vimos el ataque que hicieron Gibran González, o cómo se llama este muchachito. Ramírez. Ese. Es diputado federal. Que es diputado de Y ya no es un muchachito. Ahora ya es no, un ¿verdad? adulto, No, sí, es un señor, tienes razón. Ya casi es abuelo. Es que, fíjate, para que veas. Bueno, el señor Ramírez. Movimiento Ciudadano, ¿no? Del partido político Movimiento Ciudadano. Sí. Gibran Sí, Ramírez. yo, honestamente no lo sigo, no lo oigo, no lo veo, me parece. Después lo vi que era un López Obradorista, que de repente ese tipo de gente a mí no, o sea, no puedo con esa gente. Intelectualmente me parece ofensivo.
ese tipo de gente. Por eso no lo sigo, pero la agresión fue muy notoria. Agrede a Claudia Sheinbaum porque sacó y a López Obrador, porque sacó a una mujer icono de la izquierda del hospital supuestamente para cumplir un capricho. O sea, no se dan cuenta que es un momento estelar para Ifigenia Martínez y para Claudia Sheinbaum. Las dos se encuentran con la historia, una como la presidenta del Congreso, la otra como la presidenta de México. Un momento que todos disfrutamos, que dijimos, wow, algo se está moviendo en este país. Pero al final yo creo que ese ataque de Jesús Ortega también, juntado con lo de este muy menor, personaje vulgar, el del Financiero, cartonista del Financiero, ¿no? Vulgar, ni siquiera medita ni bloquearlo en redes, ni nada. Simplemente yo los seguía, creo que por alguna inercia de que luego sigues a alguien que dijo algo, lo dejé seguir y se acabó. Y ahí se queda, ¿no? Ahí se quedan, ¿no? Pero al final yo creo que va más allá. Es un tema de, uno, ¿qué quiere decir la oposición? ¿Cómo se quiere mostrar frente al sexenio que empieza? Y este es mi rostro y este es mi retrato. Y dos, que creo que hay una oposición un poco más inteligente que estos ejemplos que acabo de dar, que se concentra en los núcleos intelectuales y académicos. Pienso en Aguilar Escamines, en los Enrique Krauses, en los José Woldenberg, en ellos, a quienes curiosamente les viene muy mal la normalidad democrática. En el fondo es que no resisten la normalidad democrática, no soportan la normalidad democrática, no soportan que los jueces sean electos por el ciudadano común de a pie, no soportan que exista una mujer presidenta y que la mujer presidenta tenga como única tribuna, como la tenía el anterior presidente de México, la mañanera, un espacio en YouTube. O sea, es un espacio en YouTube, tienen todos los medios, carajo. ¿Por qué se asustan tanto de la normalidad democrática? Alguien ahí parado en un espacio desde YouTube puede derrumbarles todos sus medios de comunicación, los que tienen, o sea, de los que se han apropiado. Creo que en el fondo es también un anuncio de qué tan mal están, de qué tan mal lo han hecho, porque si les asusta la normalidad democrática, entonces, ¿quiénes son en realidad? Estamos no solamente a casi 2 semanas del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos con un poco más de tiempo de que las 2 cámaras del Congreso, con una mayoría calificada, las 2 para la coalición gobernante, pero estamos ya a ¿cuántos meses de la elección del 2 de junio? Julio, agosto, septiembre, octubre. 4 meses. Uno pensaría que después de pasado el sacudimiento, el aturdimiento inclusive de la elección, que fue terrible, devastadora para la oposición, comenzara una reflexión para, de entrada, definir quiénes son, cuál es su dimensión política, cuál es su fuerza real, para entonces definir cuál será la conducta ante el nuevo gobierno y ante el nuevo proyecto, que es la continuidad del proyecto de López Obrador. En eso no hay equívocos, en que hay un gobierno, el de Claudia Sheinbaum, que está dándole continuidad con todos los ajustes que se deban hacer al de López Obrador. Y uno pensaría, como a uno le pasa, porque te corren de un trabajo, porque tienes un accidente, porque te caes, te tropiezas y te descalabras, uno dice, a ver, algo me pasó. Algo humano. Es decir, algo de sentido común. ¿Te pasa algo? Reflexionas, tienes un altercado con tu pareja y dices, híjole, yo me exalté, yo la regué, ofrezco una disculpa, ¿cómo reparo esto? Es decir,
Pasado el momento, en este caso, de una derrota tan contundente, uno pensaría, por sentido común, que tienes que hacer un alto para definir un impulso ante lo que viene, o resistir. Hasta para hacer resistencia se tienen que definir esos márgenes de la resistencia, sobre qué estás parado, cuáles son tus fortalezas y cuáles puedes justamente potenciarlas ante tu adversario, que es de una fuerza descomunal. Nada de eso ha ocurrido, a juzgar por lo que como periodistas y medios estamos examinando cotidianamente en el gobierno y en la oposición, pero me refiero específicamente en la oposición. Y esto lo único que creo yo va a tener como consecuencia es que siga deteriorándose la oposición, que es una sola en sus diferentes expresiones, y no es una buena noticia para México. No es una buena noticia para México que de por sí la oposición partidaria sea irrelevante en el Congreso, que es en el ámbito donde podría tener una influencia. Es la irrelevancia, no existe, ya ni siquiera como una oposición gritona. Guardaron silencio cuando en el último día del presidente López Obrador, o saliendo, fue a entregar la banda presidencial. Calladitos. Bueno, y hasta los regañan. Hasta lo regañaron, sí. Hasta lo regañaron. Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo no dijeron nada a Germán Martínez? Y Germán Martínez no supo qué decir. Él, que es tan valentón, calladito. Calladitos. Ajá. Calladito. A la propia presidenta dices, bueno, ¿es un acto de civilidad o es un acto de cobardía? Lo que dicen muchos en la propia oposición es que son cobardes, como es mediocre la ministra Norma Piña, que es una expresión del columnista de La Verdad Ya es Irrelevante, Raimundo Riva Palacio. Es mediocre la presidenta de la Suprema Corte, porque no está haciendo lo que él quiere. Exacto. Y ahí vamos, hay algo, sí. y ahí concluyo con esto, porque cuando tú no haces nada que ellos quieren que hagas, entonces es en automático la descalificación. Cierro con el ejemplo que tú ponías sobre Claudia Sheinbaum. Si no toma distancia de López Obrador, si no rompe con López Obrador, si no desobedece a López Obrador, entonces es sirvienta, alcahuete, todo, títere. No solamente en términos misóginos, que es una de las expresiones de la oposición, sino en todos los términos. Y una oposición así puede ser beneficiosa para el grupo en el gobierno, porque el gobierno hará lo que le dé la gana sin que exista este contrapeso. Pero una oposición así también es todavía más nociva para el país que una que tenga efectivamente la autoridad para identificar los yerros del gobierno o de los legisladores en el Congreso. Y por eso es tan importante evaluarla, observarla y criticarla, por supuesto. Yo diría que es indeseable en un país que haya, ya no digamos una oposición así, sectores sociales que tengan esta mentalidad retardataria, donde se medra con la violencia en el discurso. El gobierno de Claudia Sheinbaum va iniciando, pero la carga sexista con la que se le ha atacado viene de lejos. Cuando fue jefa de gobierno la acusaban de estar igualmente supeditada a López Obrador, como todo han supeditado a López Obrador desde hace años, desde luego sin ninguna evidencia, ¿no? Da igual que cada quien tenga sus posiciones, su proyecto, sus gobiernos distintos, que Claudia Sheinbaum tuvo un sello muy particular cuando gobernó la Ciudad de México. No. Toda esa evidencia que es de facto, que es evidencia sustentada, documentada, eso no importa. Basta reducir las cosas a una fotografía absurda para
eliminar todos estos hechos históricos y una fotografía donde sale junto con López Obrador, ya, esa es la evidencia total de que está a su servicio. Claudia Sheinbaum lleva unos días como presidenta y ya hemos visto cuál va a ser el grado de vileza de la oposición. Pienso, por ejemplo, en lo que ocurrió en un momento donde, por supuesto, que la violencia en el país es muy alarmante, es muy preocupante, y que el sexenio de López Obrador apenas empezó a llevar esta inercia a la baja después de que teníamos 2 sexenios históricos de una inercia a la alta que comenzó con Calderón. Yo hacía esta metáfora recientemente de que es absolutamente equivocado y hasta injusto comparar lo que está pasando ahora con el sexenio de López Obrador con lo que ocurrió, por ejemplo, con Calderón, ¿no? O sea, decir, es que el número de muertos es mayor, etcétera. Y dices, bueno, López Obrador, si hacemos una metáfora, es como si fuera un bombero que con mucha lentitud está apenas empezando a medio calmar una parte del fuego. Pero es absolutamente equivocado decir que Calderón fue también alguien que tuvo una estrategia fallida o un mal bombero que no supo cómo apagar el fuego. No, ese fue el pirómano criminal que inició el incendio. Es correcto. Exacto. Es muy buena así tiene que analizarse, porque no es ningún bombero fallido Calderón, fue el criminal que deliberadamente inició el incendio. El pirómano. Y no puedes tú juzgar al que llega con intención de apagarlo, aunque lo haga lentamente y con contraluces, o mal si quieres, pero no puedes juzgarlo con la misma vara que al pirómano criminal que hizo eso. Entonces me parece que esta falla para analizar las cosas es lo que hizo que trataran de medrar con la violencia ahora en el momento inicial del gobierno de Claudia Sheinbaum, con lo que pasó en Chilpancingo, que es absolutamente condenable, pero pues que medrar con eso me parece muy, muy vil. Y bueno, pasamos también al tema que ocurrió en estos días. A ver, hay que decirlo con todas sus letras. El caricaturista Antonio Garci del Financiero es absolutamente irrelevante. Es una voz más de un coro envilecido, pero la reacción que se dio a su acción es la que sí me parece muy relevante, porque es reveladora de la actitud de la oposición partidista que hoy enfrenta Claudia Sheinbaum. Ya se dijo lo que hizo. Este sujeto publicó una imagen violentando a una senadora hecha con inteligencia artificial, y lo que hizo está penado por la ley Olimpia. Entonces el tipo va a tener que afrontar las consecuencias. Lo que a mí me parece escandaloso es que haya habido una reacción donde hay un respaldo acrítico a este sujeto. Si de verdad fueran sus amigos, si de verdad fueran gente que lo aprecia, lo mínimo que le dirían es, oye, vamos a calmarlo, lo que estás haciendo es delinquir, por tu propio bien no lo hagas, ofrece una disculpa, mira, yo te apoyo, yo te llevo a terapia, yo te ayudo a que redactes tu disculpa. Eso es lo que debieron haber hecho para tener no solo conmiseración con este sujeto impresentable, sino también un poco de estrategia política. Pero no, ahí tenemos a la señora Lili Téllez, que es una funcionaria, tenemos al... Igual de agresora, igual de misógina. Igual agresora, por supuesto. Claro. Tenemos al caricaturista del Grupo Reforma, el defensor de García Luna, Francisco Calderón, respaldando a este sujeto, igual que otros caricaturistas, igual que Sergio Iracheta. El Iracheta, el otro que parece también un mal caricaturista, pero se supone que escribe, Macario Esquetino, respaldando a este sujeto. Entonces... Que cuando hace un autorretrato es una caricatura. Exactamente. Es un caricaturista involuntario y de sí mismo. Pero bueno. Entonces, bueno, en lugar de ser, ya no digamos por una decencia democrática, sino por un mínimo de estrategia política, de decir, a ver, si la basura atrae cucarachas y moscas, yo no me voy a convertir en una cucaracha y mosca yendo a respaldar basura. Y así hay que decirlo con todas sus letras. Lo que hizo el señor Garci es una vileza inadmisible, antidemocrática, misógina, delictiva, porque está penada por la ley Olimpia. Y la otra parte de la reacción me parece también muy, muy lamentable, que es victimizar al agresor. Eso es
absolutamente un rasgo de la mentalidad reaccionaria y del fascismo, ser un agresor con discurso de agredido, ser un victimario con discurso de víctima. Eso no solamente es una cobardía personal, es cuando se lleva esto a la ideología política, perdón, pues tenemos a los, y no es exageración, los nazis se victimizaban ante los judíos, que eran una minoría oprimida en la Alemania nazi. Bueno, así fueron a la guerra. Así es. Y esto viene desde la desde la Guerra Civil estadounidense, donde las derechas de entonces se victimizaron porque cuando se anula la esclavitud, decían, ay, es que nos quita nuestro derecho democrático a vender esclavos. Ellos eran las víctimas, no los esclavos. Es una constante en el discurso reaccionario, el ser victimario con discurso de víctima, y bueno, ahora están dándole este trato a este sujeto impresentable, y me recuerda un poco a unos versitos muy mínimos que me parece muy ilustrativos. A ver, venga. El poeta Ignacio Copani, que hace años le escribió a Mauricio Macri una parodia donde se burlaba de él como si fuera un niño en una escuela, se llama El Niño Mauricio, y decía algo así como: el niño Mauricio me está molestando, me tira del pelo y me grita, y si le contesto se escapa llorando a contárselo a la señorita. Así, tal cual es la actitud de... Tiene por ahí otra estrofa que dice algo así como: por la bicicenda lo vi piropeando porque el dandy se siente muy potro y siempre de mierda nos vive llenando y siempre la culpa es del otro. Así tal cual es la actitud de la Deberíamos derecha. tener una sección del maestro Quintanar y el poema de esta semana. La palabra canta. La palabra... ¿Te acuerdas de Como Jorge Saldaña. Alejandro Suárez? No, te voy a interrumpir solamente para decir que es en efecto un cartonista muy menor, Antonio Garci, que publica en El Financiero, publica en el Diario de Yucatán. Bueno, es su trabajo y ellos sabrán si le pagan y si les parece bueno su trabajo. Pero es sintomático, el Diario de Yucatán. Claro, es la ultraderecha. La ultraderecha. Esa es reforma de diario. No, a lo mejor hasta peor. Bueno, pero es irrelevante el personaje, pero el grupo no es tan irrelevante. Cuando tú mencionas cuando Francisco Calderón, el cartonista de Reforma, que lidera a los cartonistas de la derecha, de la extrema derecha, sí hay que considerar que sí son un sector importante, porque son la expresión, en realidad ellos recogen lo que es la extrema derecha en nuestro país. Pero sabes, el dato que yo quería destacar es, el personaje, después de violar la ley, la decencia y violar hasta los términos en los que debe hacerse el periodismo, que los cartones son también periodismo, huye, quiere huir, solicita refugio, asilo político. O sea, es incapaz el personaje siquiera Pues de enfrentar, ¿no? de enfrentar aquí, con los recursos que da, si no la ley, la autoridad moral, profesional. No, le pide auxilio a la ONU y dice: estimados amigos del programa de refugiados de la ONU, de refugiados, soy caricaturista y periodista mexicano y estoy siendo acosado políticos, le faltó ponerle, Estaba muy nervioso. de mi gobierno, que desde el poder pretende censurarme y lesionarme. Me pongo en contacto con ustedes para solicitar asilo político. Ya estoy iniciando los trámites. O sea, el tipo huye. Los cobardes huyen. Y luego pide el auxilio de quien ve como ejemplo, de una diputada del Partido Popular que es de Vox también. Cayetana Álvarez. Cayetana Álvarez le pide auxilio. Entonces, interrumpí porque no es solamente la agresión artera contra una mujer, en este caso Andrea Chávez, lo ha hecho contra otras mujeres, contra Luisa Alcalde, diciéndole prostituta.
Lo dijo de otra manera, poniendo la fotografía. Lo dijo así. Así, punta. Sí. O sea, a la esposa Beatriz Gutiérrez de López Obrador en esos términos. Entonces, no estamos... Y luego vincula a López Obrador con una también servidora pública que... Claro, también, es nalguita. Nalguita, o sea, no hay un... Piruja. Piruja. Es interesante eso, sí. O sea, no, y hay que mencionarlo porque hay mucha gente... Todos somos Garci. Sí, no. Esos. Yo no. Esos. Ellos sí. Ellos sí. Ellos sí. Por eso- Qué bueno que lancen esa campaña y que la defiendan. Entonces, estamos viendo uno de los rasgos de la oposición, que no son nuevos, pero que se están transparentando y vale la pena transparentarlos y difundirlos precisamente para que haya consecuencias. Yo no quiero que metan a ese personaje a la cárcel. No, pero que sí Hay un límite. se haga responsable de sus actos. Yo tampoco quiero que lo corran. No, como ciudadano, Álvaro, porque lo que él hace no es periodismo. Eso por lo que está en problemas no tiene absolutamente Nada que ver con el nada que periodismo. ver con la libertad de expresión ni con periodismo. Ni con los cartones. Ni con los cartones siquiera. Que critique a Andrea Chávez, porque a final de cuentas ella es servidora pública, sujeta al escrutinio, al más riguroso Así escrutinio. es, todo lo que Ella. diga sobre ella y su Claudia desempeño Sheinbaum. profesional. Durísima crítica por los errores o las insuficiencias. Hay que criticarla a todas las mujeres en tanto servidoras públicas. Pero esto no es el ejercicio de la libertad de expresión, ni es el ejercicio de la libertad de prensa. Y se quiere torcer de manera mañosa. Y los que están respaldando, que no son poquitos, que son, hay que decirlo también así, los impulsores de Xóchitl Gálvez. Y ella dice, yo no estoy a favor de la misoginia. Más o menos, porque también dijo que Claudia Sheinbaum era electa por López Obrador. Claro, Así que es. es una agresora, es Claro, igual. claro, entonces- es igualita, Xochitl La sacó Gálvez. como lagartija en la nave. Claro. O sea, No, es decir, su sí, agresión es permanente, Es decir- misógina. Es decir, no es Garci, no es ese personajillo. No. Es la principal nata de la oposición, la intelectual. Sí, sí. La que Macario Esquetino dándole todo su respaldo. ¿Y quién es Macario Esquetino? Aparte de ser un... Donadie. Sigue, por cierto, cobrando en el Canal 11 y sigue siendo uno de los ideólogos Sí, estaba en campaña con de Xochitl Gálvez. estos personajes de Xóchitl Gálvez. Entonces, Quería hacer un nuevo partido él, ¿no? Claro, en eso anda. Es uno de los convocantes al nuevo partido. Y que lo hagan, me parece muy bien. Pero es importante dimensionar lo que estamos viendo en el país, por lo menos en esta expresión, entre tantas. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, a ver, hay que diferenciar varias cosas ahí. O sea, la misoginia no es odio contra las mujeres. O sea, no es que el señor Garci tenga que ir a una terapia porque tiene un problema con su mamá o lo que sea. No. El problema es que es estructural, es sistémico. Son instituciones, son prácticas, son comportamientos, lenguaje, imágenes. Todo eso es el sistema, digamos, que utiliza el patriarcado, que es la misoginia, para cobrarle a las mujeres que invaden un terreno, usurpan un terreno que no les corresponde, entonces las castiga con el insulto y la vejación, como hemos visto. Es una cosa sistémica, por lo tanto, no nos sirve de nada, digamos, referirnos al odiador. Lo que hay que hacer, lo responsable socialmente cuando hay un acto de misoginia, es voltear a ver a las víctimas, la hostilidad que hay contra ellas, porque navegan en un terreno, en este caso la política, que es considerado de los hombres, y se les cobra, y se les castiga, y se les fustiga. Entonces, si Macario Esquetino, por ejemplo, que es parte de esta nata, como le dice Álvaro, de la derecha, va a formar un nuevo partido,
Pues hay que pensar que ese nuevo partido va a tener un componente de misoginia, de racismo y de clasismo. Es decir, que lo que se vaya a formar de la oposición, lo que quede de tanto de la experiencia de la Marea Rosa, el Xóchitl, el PRI y el PAN, tendrá un componente probablemente libertario, pero también en ese sentido trompista, digamos, ¿no? Misógino, victimizante y diciendo además, como dice Trump, ¿no? La cultura de la víctima, ¿no? Cuando él la usa, pero los demás no pueden, ¿no? Represor, etcétera. Y entonces, a mí me parece interesante o significativo lo que hizo Antonio Garci con estas imágenes. ¿Cuáles son las asociaciones que él hace entre estas mujeres que son políticas y las mujeres? ¿Son prostitutas? Sí. ¿Son lesbianas? Sí. Y son púberes precoces, ¿no? Como el caso de lo que puso Andrea, una Lolita, como la puso a Andrea Chávez. Son exactamente las mujeres que no toleran el patriarcado, que se van, es otro comportamiento sexual y entonces es castigado. Es interesante que él haya usado eso, porque eso revela que este sector, al que se refiere Álvaro, es un sector que se está tratando de defender de una amenaza, que es una amenaza simbólica, por la llegada de una mujer al poder y un montón de mujeres a los cargos principales, Secretaría de Gobernación, a la Cámara de Diputados, al Senado, a Morena, ¿no? Es decir, toda es decir, donde ellos dicen que ven emisarios de López Obrador, en realidad lo que no quieren decir es que ven mujeres. Son mujeres, ¿no? Entonces, me parece que es peligrosísimas. Entonces, como si estuvieran en juego o en peligro su estatus declinante frente a un montón de cosas, frente a la izquierda, frente al pueblo, pero también frente a las mujeres, curiosamente. Sí. Bueno, no tiene tanto de curioso, Fabricio, más bien tiene mucha lógica. Tiene lógica, sí. Toda la lógica. O sea, para ellos ese mundo es el mundo en el que 8 ministros son capaces de decidir sobre 130 millones de mexicanos, 8 individuos. Es el mismo mundo en el que se cree que puede haber perfectamente dos grupos intelectuales que tengan en control la academia, la industria editorial, o sea, que ellos dicen que se publica y que no se publica, incluso en las empresas privadas, en las privadas, obviamente en las públicas. O sea, son los mismos que piensan que 2 partidos son suficientes. ¿Para qué 3? Bueno, si son como el PRD, pues sí, hombre, tráete indignos, tráetelos para acá. Pero si no, 2 partidos con los cuales intercambian, o sea, son al fin. Y cuando surgía el tercero, están polarizando. Es correcto, claro, sí. O sea, estamos hablando de del conservadurismo que se ancla fundamentalmente en élites y se justifica en élites. Encuentra una justificación en las élites. Entonces, yo insisto en que la peor noticia para esos núcleos es lo que en realidad pelean, a lo que se enfrentan, es que México pueda transitar hacia una normalidad democrática. O sea, no soportan la democracia. Oye, Norma Piña diciéndole no tolero que me diga absurdo. O sea, que me diga la palabra, o sea, ni siquiera se lo estaba diciendo a ella. Y tampoco lo utilizaba contra nadie. Era una situación simplemente cuando la ministra Lenia Batres decía, bueno, oigan, considero que es absurdo que volvamos a votar algo que ya votamos. Por favor, no use la palabra absurdo. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué sensibilidad es esa? No, o sea, el colmo de la hipocresía, porque de esa misma corte ha salido la defensa de los peores intereses de México, los intereses contra las mayorías. Desde esa misma corte se han tomado decisiones, por ejemplo, de defender
a Margarita Zavala de la posibilidad de que su familia esté involucrada en el asesinato de 49 niños de la guardería ABC. Desde ese mismo espacio se defiende a los multimillonarios mexicanos por encima, no por cualquier cosa, por encima de los millones de mexicanos que necesitan ese recurso, el recurso que le corresponde pagar a millonarios como Ricardo Salinas Pliego. O sea, estamos hablando de un poder indigno, que ahora sí, no, por favor, no utilices esa palabra porque... Y es ridículo. Me hiere, me lastima. Nos lastima. Nos lastima como colegiado. Sí, o sea, ¿qué les pasa? ¿No? Yo ya agoté mi segunda participación, así es que te va, por favor, Héctor Alejandro. Bien, bueno, yo siguiendo esta línea, porque a mí me parece muy importante plantear que esto es parte del imaginario de las derechas y siempre hay que denunciarlo, porque el problema con las derechas no es tanto una cuestión de que, bueno, su proyecto es conservador, su proyecto tiene tales o cuales valores. Me parece que la actitud de la mentalidad reaccionaria es lo que le está haciendo mucho daño a la oposición mexicana. Esta idea de carecer de autocrítica, como ya ha mencionado el maestro Álvaro Delgado, con esta idea de, bueno, nos pasó un legítimo y democrático tren encima de 36 millones de votos y no hemos entendido. La culpa es de ellos por no saber votar. Casi como el argumento de Vargas Llosa, dice, el problema no es la democracia, sino que la gente vota mal. Bueno, qué barbaridad es eso. Sí, Oye, gracias, ¿no? Te lo agradezco. Ahí no se equivocaron. Y además, después de respaldar a José Antonio Kast en Chile, a Fujimori en Perú, a Bolsonaro, a Milei, bueno, monarquía española. A la monarquía española, de la cual él es el marqués de Vargas Llosa. Y muy próximamente Enrique Krause puede recibir un título nobiliario, claro, ¿por qué no? Sí, el marqués de Krause, en fin, bueno, marqués de la Cruz, una cosa así. Bueno, entonces, ¿cómo se banalizan conceptos? Y además de que es mentira, de que mienten al hacerlo, le faltan el respeto a la memoria y a gente que sí ha padecido esas cosas. Que este sujeto Garci salga a decirse víctima de la censura y de la persecución del poder, por favor, no tiene mucho que en este país el secretario del Trabajo le llamaba a un dueño de la radio para pedir que corrieran a una periodista, como fue el caso del porro Javier Lozano con Carmen Aristegui. Y el dueño de MBS, Vargas. Joaquín Vargas. Bueno, no tiene mucho que en este país un gobernador, en colusión con un pederasta, mandaba secuestrar a una periodista para encarcelarla injustamente y además hacerle amenazas asquerosas, misóginas, con que, bueno, algo que todos recordamos. Y me refiero al caso de Mario Marín con Kamel Nasif en contra de la periodista Lidia Cacho. Bueno, tenemos en la memoria reciente cuando Salinas de Gortari amenazaba a el periódico La Jornada con no cumplir con contratos de publicidad si no corrían a El Fisgón, a Magú y a Luis Javier Garrido de su lista de colaboradores. Entonces, eso es censura. Y bueno, si nos vamos más atrás, los asesinatos de periodistas, el golpe Excelsior en 76, en fin, eso sí es censura. Exigir que una persona, ya ni siquiera por su papel de periodista, una persona se haga responsable de las consecuencias de sus actos, no es censura, es un mínimo de decencia, es un mínimo de ética, es lo que todos, independientemente de a qué nos dediquemos, estamos obligados a hacer. Y es de verdad demencial que se asuma que puedan tomar a este sujeto como una bandera, blandirlo como alguien que los representa, como un símbolo, porque nos habla de que ante todo lo que les importa es, bueno, si este sujeto, no importa cuán asqueroso sea, no importa si cometió un delito, mientras esté fastidiando a alguien que me cae mal, lo voy a respaldar en una lógica de tribu, una lógica sectaria, una lógica
no de política, sino como de hooligans de una barra brava de fútbol. Basta con que ven a alguien que vaya con la playera de fútbol del equipo contrario y ya lo quieren ir a apedrear, a golpear. Perdón, eso es ridículo, eso es absurdo. Y ya por último planteo yo que también me preocupa ya esto es algo más esto ya no tiene que ver con esta parte, sino es una cuestión que también me parece reveladora. Las cosas que les dan gracia a estos sujetos, las cosas de las que se ríen, las cosas... También eso habla de su inmadurez, de su incompetencia mental, que pongan... Si un niño de 11 años hubiera sacado esas fotos horribles en contra de la... Es cuestionable y le preguntas al papá, ¿no? Exactamente, es preocupante y es como que, ¿quién se va a reír de esto? Pero que lo haga, no sé qué edad tenga este sujeto Garci, pero bueno, en general esta oposición... Casi 60. Bueno, no, qué barbaridad. Bueno, casi 60 años. Esta oposición partidista y sus ideólogos siguen en la secundaria mental. Y eso es algo muy, muy preocupante, porque en contenido y en actitudes, pues parecen más bien gente haciendo un berrinche y no alguien que está en una democracia tratando de construir un proyecto político. Yo no me comporté así en la secundaria, cabrón. Tú sí eres muy serio. No se necesita ser serio, nomás decente, ligeramente decente. Perdón, me preocupó, Álvaro, perdón, otra vez parece que... Dices que Enrique Krause podría recibir... ¿Un título nobiliario? Marqués de Whisky Luca, Sí, por ¿no? supuesto. Sí. Es español. Sí, claro, y por sí. sus méritos, si ha sido premiado, le han Qué dado no. figuras de la monarquía, organismos de No la importa, monarquía lo han premiado. no importa Puede que esa ser conde, corona puede... haya expulsado, a los judíos, saqueado, asesinado, juzgado, obligado a correr toda Europa, incluso venirse a América a sus antecesores. Eso no importa, importa el presente. perdón. Si le dan un título nobiliario, ese es el que vale. No, los sefarditas expulsados de... Qué vergüenza para el sefarad. Pero bueno, la Letras Libres, la revista de Krause, tuvo su correlato en España en algún momento. Oye, ¿no? Fracasó, pero sí se hizo de sus relaciones comerciales. Claro. Para financiar eso. En los años del PP. En los años del PP. Y ahora, bueno, ya premiado por órdenes religiosas de las más oscuras. De las más, de las más rancias. medievales, ¿no? Sí, medievales. Medievales de España. Fue ahí a recibir eso cuando finalmente esa misma ultraderecha de Vox en España ha dicho que afortunadamente ellos no tienen que lidiar con los judíos por lo que hizo, por la expulsión que hicieron Isabel la Católica de los judíos sefardíes. Bueno, pero bueno, yo quisiera nada más terminar, me quedé pensando en lo del humor, ¿no? O sea, si es gracioso o no es gracioso, o si cualquier cosa es graciosa, o si un insulto de por sí es gracioso. Hay una parte, digamos, del público, ahí sí, en México y en América Latina que sí ve humor en sobajar al inferior. Que hemos sido alimentados, digamos, de un humor que no va más allá del cine mudo, como el que hizo Chespirito y que invadió, digamos, toda América Latina, a tal grado, digamos, que personajes muy prominentes de América Latina pues utilizan los términos de El Chavo del Ocho. Me refiero, por ejemplo, al comandante Tomás Borge en Nicaragua, que en reuniones de gabinete hacía este gesto de eso, que era un gesto de Chespirito. Y entonces, bueno, me quedé pensando en eso. Porque, que se enamora de Carlos Salinas, por cierto. Y que le hace una biografía a Carlos Salinas, sí, ¿no? Que ahí yo creo, ahí empezó la debacle de la Revolución Nicaragüense, pero me parece interesante pensar, digamos, de qué nos reímos o de qué se ríe la derecha, ¿no? Cuando en realidad el nervio o el núcleo del humor
de la derecha del señor Calderón en Reforma, de García en El Financiero y de todos estos que lo respaldan, eso es un humor que sobaja a los que ya están sobajados, a los inferiores, ¿no? A las mujeres, a los indígenas, a los discapacitados, etc. Hacen chistes sobre eso, y en ese sentido el humor o la risa como una reacción a decir, sí, yo estoy protegido de eso, yo no soy parte de ese sector de la población, yo soy superior a eso, vivo en el privilegio de ser hombre blanco de clase media y puedo sobajar a los inferiores. Jamás es un humor para, como si es el de la izquierda, precisamente de Hernández, del Fisgón, el que hizo Helguera, Rapé, que es un humor sobre las instituciones, sobre los episodios de la política, poderosos, de los poderosos, ¿no? Y los desposeídos. Y a favor de los desposeídos. Entonces es interesante, digamos, pensar en en qué les da risa, qué le da risa a la derecha y la pregunta queda abierta, ¿qué le hace llorar? Sí. Pues clarísimo, ¿qué es lo que le hace llorar? Pues, tal cual, que exista gente más consciente de lo que está pasando en el país, que haya un nivel más alto de politización, les hace llorar pues que México sea un país más democrático en el que ellos se desplazaban como pez en el agua. Eso es lo que los hace llorar. Yo concluiría con la reflexión de que qué manera tan triste incluso de presentarse frente a la sociedad del tramo que viene la derecha mexicana. Qué manera de presentarse y decir, estos somos. Después de una elección que los atropella, no tener el más mínimo interés en sentarse y reflexionar. Y en el fondo lo que sucede también es que les da mucha vergüenza ser lo que son, porque no se llaman derecha y no se reúnen como derecha. O sea, deberían buscarse, encontrarse, reflexionar juntos. No, según ellos se reúnen contra la dictadura, ¿no? Sí, son como de gol, ¿no? Sí, pero ahí está su error. O sea, en la medida en la que Calderón, monero de Reforma, en la medida en la que el mismo Lázaro Ríos, el mismo monero, y Jesús Ortega, y ya sabemos Marco Cortés y Jesús Zambrano y Alito y todos ellos, no se sientan integrados en un solo paquete, en la medida en la que no se sientan con la necesidad de realmente sentarse y discutir como iguales, en la medida que Javier Lozano no se sienta identificado con todos ellos y no se sienten y discutan qué es lo que han hecho mal en estos años, en esa medida no van a crecer, porque se siguen avergonzando de lo que son la derecha. O sea, son Lili Telles, son Javier Lozano, son Ciro Gómez Leiva, o sea, son Alarraqui, Loret. O sea, no se avergüencen, son eso. Deberían sentarse y verse como una oposición y además construir caminos responsables para crecer. ¿Les gusta a los mexicanos gente como ellos? Pues a lo mejor. Sí, hay, Alejandro. No, hay millones, pero son suficientes como para retomar el poder. O sea, a lo mejor que construyan una alternativa, pero de entrada yo diría, dejen de avergonzarse. Garci, todos son Garci. Asúmanlo. Digo, ya hay quien lo está asumiendo en las redes, por fortuna. Bueno, el mismo Calderón. Los cartonistas de la derecha. Está muy bien. Y todos somos Garci, está perfecto. Pero ahora que todos sean realmente la derecha, que se asuman como tales y discutan. Sí. No tengo duda de que, así como ocurrió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el de Claudia Sheinbaum habrá muchas cosas que hay que criticar. No más faltaba que no. La principal conducta crítica debe estar en la sociedad y obviamente en los ámbitos de deliberación pública, en medios y de parte de periodistas y de opinadores. Pero
Y claro, la crítica como parte también de la generación de un proyecto alternativo. Un proyecto alternativo ante la fuerza que está hoy gobernando y que ganó de una manera avasalladora. Por más que haya quien diga, es que somos 135 millones de habitantes y solamente votaron por Claudia Sheinbaum 36 millones. Esos son bien poquitos. O sea, cuentan hasta los bebés, sí. Y a los que están en gestación. ¿Cuál es el rasgo? ¿Cuáles son los rasgos que definen a una derecha o en general al conservadurismo mexicano históricamente? Bueno, son muchos. El proyecto conservador sí se ha caracterizado durante siglos por esa idea de instaurar en México un gobierno teocrático, con esa nostalgia por el hispanismo, por naturalmente perpetuar las desigualdades, por concentrar privilegios en unos cuantos. Pero hay rasgos, digamos, de la modernidad que tienen que ver ya ni siquiera con el saber, porque ha habido en la historia del conservadurismo pensadores con una sólida obra intelectual. Ya no, es la sustitución de esos pensadores por los chumeles, como tú los llamas. Qué bueno. Por el chumelismo, que apela supuestamente al humor. Tú preguntabas, ¿qué hace reír a la derecha? ¿Qué los divierte? ¿Qué les hace gracia? ¿Sobajar a los demás? Particularmente a los pobres. Algo que no es nuevo, no es ni siquiera de la derecha actual. Los estereotipos de la televisión mexicana tienen que ver con eso, incluyendo Héctor Suárez, con los pobres, ¿no? Sí, claro. El único personaje que intentaba criticar a los ricos era el de Luis de Alba, ¿qué es? El Pirurris. ¿Sí? Es el único. Pero tú examinas los estereotipos Siempre. de Televisa, La India María, retomados por TV Azteca, son eso. Sí. ¿Y qué tendencia hay en los medios? La risa, la chabacanería, la superficialidad, es broso, es Chumel Torres. Los realities. Los personajes, no, ya en las barras de información. En las barras de información. Los que hacen sí, chistes. Claro. Los chistes. Al personajillo ese que acaban de correr en vivo en Mexicali. Si lo corrieron en vivo fue un montaje. O es un montaje. Bueno, yo por eso con cautela. Sí. Porque está lesionándose la libertad de expresión. A ver, primero ver quién es. Para empezar, el personaje no es periodista. Es un conductor que al mismo tiempo es influencer, cualquier cosa que eso quiera decir. Entonces, se han llenado espacios de los graciosos, de los... Le tienes envidia por el copete ese que tiene. Bueno, sí. Ya lo está. En la noche del jueves, Ricardo Salinas Pliego difunde una fotografía de este personaje que se llama Gustavo Macalpín, al corrido del canal 66, por el propietario de ese canal en Baja California, y lo pone con uno de sus figuras de TV Azteca, Jorge Garralda. En una de esas lo traen como novedad a TV Azteca. Pues no me extraña, es parte de lo mismo. A eso me refiero, que se han colocado en medios a no periodistas, sino a comediantes, a humoristas, malos humoristas, de los que solamente se ríe la derecha. Sí. Pero como dominan el espectro de los medios, los han llenado con ese tipo. No les interesa hacer reportajes, no les interesa revelar asuntos de interés público, les importa atraer audiencia con puntadas, con chumeles, orcos chumelizados, como tú les llamas, a muchos personajes. Entonces, esos son parte de los rasgos de la derecha en México. Y en la medida en la que no haya, en efecto, un
acto de sinceridad propia para generar algo distinto a lo que hoy está hegemonizando la política en México, pues en esa medida van a seguir ahí, dependiendo de orcos chumelizados o siendo orcos chumelizados, y esa tampoco es buena noticia para México, porque no interpela a quienes están en el ejercicio del poder. Y diría yo por último, cuando hay un intento de generar una política pública seria, pues cometen otro error terrible, que el presidente del principal partido de oposición en México, todavía Marco Cortés, proponga a los mexicanos que vengan tropas de Estados Unidos para atrapar narcotraficantes, pues es muy, muy preocupante también. No lo va a lograr. La sola formulación revela el nivel de la oposición en México. Pues yo cierro con este par de comentarios. El primero es una disculpa con las secundarias. Yo sé que hay muchos estudiantes secundarios. Pues no te pares. Sí, no, bueno. Diría más bien que hay gente que se expresa en lugar de como si fuera en las páginas de un diario, como si fuera en estas paredes de un baño público, aunque en las paredes del baño público hay mucho más ingenio, aunque haya la misma vulgaridad. Así es, hay mucho más ingenio. Sí, por supuesto. Y yo diría, bueno, si el eje rector de la crítica a López Obrador fue el clasismo, que sí, el naco de Macuspana, el Mesías tropical, el indio patarrajada, todo eso. Ahora el eje va a ser la misoginia. Y en ambos elementos el denominador común es el elitismo, que es fundamental en el pensamiento reaccionario en las derechas. Una nota paradójica: todos los que se las dan de políticamente incorrectos son siempre llorones. Este sujeto, Chumel Torres, tiene bloqueado a medio Twitter porque no soporta cualquier crítica. Yo no supe bien cómo estuvo una situación reciente de un pseudocomediante también de este estilo, que solía burlarse de las mujeres, de hacer estos chistes presuntamente llamados políticamente incorrectos. No me acuerdo cómo se llama. ¿Rafael Inclán? Otro, uno de stand-up, de humor de stand-up que se mete. Con las gordas. Digo las gordas porque así les llama comediante. Escamilla. Escamilla. Que se burló lleva años burlándose de las gordas, como las llama él. Yo no uso ese vocabulario, por supuesto. Y cuando empiezan a hacer bromas así de horribles contra su familia, sale a llorar. Su niña, sí, lo cual es cumple 15 años. Sí, lo cual es inadmisible, por supuesto. Por supuesto que es inadmisible. Es inadmisible que se burlen de ella, y tiene razón en ofenderse, pero pues es el doctor Frankenstein enfrentando al monstruo que creó. Pues así es el pensamiento de las derechas. Sí. Ser agresores con discurso de agredidos, no aguantar las propias reglas que ellos ponen. A ver, si vas a vivir en un mundo donde tú quieres que puedes burlarte impunemente de todo mundo, entonces admira a quien te agreda. Imagínate que apareciera una imagen alterada, sexualizada de la madre de Garci. Por supuesto. O de una hermana de Garci, no sé si la tenga, o de una hija de Garci. No creo que le hiciera mucha gracia. No creo que le hiciera gracia. Cobardía. Hay una expresión por ahí: apuñaladas iguales llorar es cobardía. No, yo creo que no hay que esperar a que haya un desquite. Sí, o sea, eso no debe pasar bajo ninguna circunstancia. No, pero pues a ver, que esta gente abra los ojos. Y cierro con esto, digo, a ver, estos orcos chumelizados que son ya la voz protagónica en la oposición partidista en todos lados, pues ¿qué los define? Pues es una cuestión sencilla, es gente que prefiere ser despreciable porque de otro modo sería invisible, y eso es preocupante para todos. Tal cual. De acuerdo. Vámonos. Ya está. Vámonos. Bueno, gracias a todos. ¿Y la Suprema Corte qué? Y la Suprema Corte también. Claro, también. De una vez. También, Gracias. no sean burundangas. Bien.